Hola, hola, estamos iniciando la unidad número 3, la cual lleva por título Enseñando la lengua hablada. Cuando enseñamos a niños una segunda lengua, una parte importante es enseñarles a empezar a producir la lengua hablada. Esta habilidad es la que les demanda más esfuerzo de parte de los estudiantes y del maestro. Nosotros sabemos que si recibimos a pequeñitos de 5 años ya saben expresar sus emociones, a comunicar sus intenciones, sus reacciones, exploran su lengua materna y se divierten con ella, ¿no? Pero en una lengua extranjera, ellos de hecho tienen carecimiento de la lengua per se, de vocabulario. Tenemos que estar conscientes que no podemos predecir las palabras que los niños van a querer utilizar cuando están hablando. Entonces esto va a ser nuestra labor un poquito más complicada porque la predicción va a ser un poquito más difícil. También tenemos que estar conscientes que los niños van a hacer uso de su lengua materna cuando no sepan cómo decirlo en la L2. Esto no es malo. Entonces tenemos que encontrar el balance correcto para darles el vocabulario que ellos necesiten a través de actividades controladas, actividades guiadas, y también dejarlos que disfruten la L2 de una forma un poquito más natural. Para lograr esto tenemos que practicar muchísimo dentro del salón de clases, ya que es muy difícil que los niños puedan practicar fuera del horario de clases. Tenemos dos tipos de actividades, ya hemos hablado previamente de ellas, entonces vamos a retomarlo aquí. Tenemos las actividades controladas y guiadas y tenemos las actividades libres. No quiere decir que al decir libres sean actividades que no tengan cierto control. Cuando decimos libres es que no estamos tan al pendiente de los errores que puedan cometer los alumnos. Entonces, cuando estamos en una actividad controlada y guiada, es importante que si los alumnos cometen errores, estos sean corregidos inmediatamente. Debido a la naturaleza de las actividades controladas y guiadas, los alumnos solamente están imitando lo que el libro dice o lo que el maestro dice. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y corregir en caso de que haya algún error. Al contrario, con las actividades libres es muy importante que no hagamos ninguna corrección, ya que la intención de estas actividades es dejarlos expresarse, usar la L2 para divertirse, para jugar con la lengua, ¿no? A lo mejor no usan las palabras más adecuadas o las estructuras más correctas, pero esto no importa. Siempre que hagamos actividades libres es eso, dejarlos libres, no preocuparnos por sus niveles de corrección. Como estamos tratando de enseñarles a producir la L2, es importante que antes de que les pidamos que digan algo o que produzcan algo, los dotemos con el vocabulario que van a necesitar. A continuación veremos diferentes formas de presentar este nuevo vocabulario. La primera forma de presentar vocabulario nuevo es a través de los alumnos, de ellos mismos. Siempre en nuestro salón de clases pues tenemos diferentes habilidades que desarrollan nuestros alumnos. Hay algunos que pueden dibujar, hay algunos que pueden nadar, hay algunos que pueden chiflar. Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, para hablar de habilidades, ¿no? Vamos a usar el verbo poder. Podemos explicarlo a través de ejemplos reales usando a los mismos alumnos. Por ejemplo, María puede nadar, podemos usar un poco de mímica, ¿no? Pedro puede cantar, usamos mímica con el micrófono. Miriam puede andar en bici, igual mímica. Paula puede chiflar, podemos hacerlo, el sonido de hecho. O Carlos puede dibujar. Una forma súper exitosa de presentar vocabulario es a través del uso de una mascota. Puede ser una mascota o puede ser una marioneta.
Entonces, ustedes como maestras pueden hacerle preguntas a la mascota. Por ejemplo, si tienen un osito y el osito se llama Pooh, ¿no? Ejemplo, le preguntan, Pooh, ¿qué significa esto en la L2, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto en francés? ¿Qué significa esto en español? Etcétera. De hecho, también los alumnos pueden preguntarle al osito sobre algunas dudas y el osito les puede ayudar a responder. Esta es una forma divertida de ver nuevas cosas. De hecho, también pueden hacer diálogos, pueden presentar alguna estructura. Las posibilidades son infinitas. Una de las formas que más se usa para presentar vocabulario es a través de las famosas flashcards, dibujos, fotografías o imágenes. Esta es una forma muy simple de hacerlo porque tenemos la gran ayuda de algo visual que es muy claro y los alumnos van a entender inmediatamente, ¿no? Entonces tenemos las tradicionales flashcards de verbos, flashcards de frutas, flashcards de ropa, etc. Y por último tenemos el uso de objetos reales para presentar qué significa, ¿no? En la L2. Entonces podemos llevar, si vamos a presentar frutas, llevamos frutas reales, ¿no? En una canastita del súper. Podemos llevar ropa a lo mejor de muñequitos, ¿no? De alguna muñeca que tengan por ahí. Siempre esto va a ser más apreciado y se van a divertir muchísimo más los niños. A continuación les voy a dar algunos ejemplos cortos y muy sencillos de cómo pueden hacer actividades controladas y guiadas para practicar la lengua hablada. Si están viendo números, por ejemplo, la primera actividad les va a ser muy útil. Se llama Hablando de la hora. Tienen a dos estudiantes, estudiante A y estudiante B. El primero le pregunta qué hora es y el segundo le contesta la hora. Así ustedes pueden practicar los números y también pueden ver las estructuras de cómo se dicen las horas en la L2. La segunda actividad nos sirve mucho para hablar de lo que está pasando en ese momento, un gerundio, lo que se conoce en gerundio en español. Entonces nuevamente tenemos 2 alumnos o 4 y les vamos a entregar imágenes donde salga algún personaje haciendo alguna actividad. El estudiante A le pregunta a los demás qué está haciendo y los demás le cuentan qué tanto está haciendo, ¿no? Pueden ser imágenes como progresivas, ¿no? Quizás está caminando, está pensando, está comprando, etc. Este tipo de actividad es muy buena porque se empieza a practicar la lengua hablada inmediatamente, pero sin embargo no pueden producir todavía los niños lo que se le considera como una lengua real, ya que solamente están repitiendo patrones que están imitando del maestro o de algún tipo de input, ¿no? Como el libro. El único propósito de esta actividad entonces es que los alumnos practiquen, entrenen y usen la lengua correcta, simple y que les pueda ser de utilidad, ¿no? En ese momento y para futuras ocasiones. A continuación tenemos ejemplos de las prácticas guiadas que les comentaba hace algunos minutos. A diferencia de las prácticas controladas, estas son normalmente hechas en pequeños grupitos. Otra diferencia es que la práctica guiada le da el poder de elección a los estudiantes. Elección de vocabulario, elección de la lengua en sí. Nada más que es un poquito limitado. Ahorita vamos a ver por qué. Si usamos el ejemplo de hablar del tiempo, de hablar de la hora que usamos hace rato en la práctica controlada, la práctica guiada con esta misma actividad sería una vez que el estudiante A y el estudiante B hacen práctica de decir la hora, el ejemplo de una práctica guiada sería que les damos, ¿no? Los juntamos en parejas, a uno de ellos se les da un reloj que pueden mover las manecillas. El estudiante A, el estudiante que tiene el reloj, mueve la hora como él quiera, ella quiera, y le pregunta la hora al estudiante B. Quizás aquí podamos pedirles que hagan un diálogo muy pequeño, ¿no? Quizás empezando
¿qué hora es? Y el estudiante B contesta, son las 5:10, ya que esa es la hora que marca el reloj que el estudiante A puso, y el estudiante A contesta, muchas gracias. Realmente el tipo de lenguaje que usan es el mismo, pero con este cierto grado de sorpresa, ¿no? De factor sorpresa, porque el estudiante B no estaba preparado para decir exactamente la hora que tenía que decir. Y lo podemos intercambiar, ¿no? El estudiante A se convierte en B y el B se convierte en A. La siguiente actividad me gusta mucho. Es lo que se le llama como un trabajo cadena o un trabajo colaborativo. Lo que necesitamos van a ser cartas con imágenes o cartas con palabras, dependiendo de la edad con la que estemos trabajando, ¿no? Si son niños de 5 a 7, cartas con imágenes, de 8 en adelante, pueden ser cartas con palabras. Las cartas entonces las vamos a apilar en un montoncito en medio de todos los niños. Pueden estar sentados en el piso en un círculo y vamos a empezar con el primero. Va a agarrar una carta y en la carta va a encontrar plátanos, ¿no? Entonces va a decir una oración como: a mí me gustan los plátanos, y le pregunta al estudiante de la derecha: ¿a ti te gustan los plátanos? En ese momento el estudiante de la derecha agarra una carta y la carta tiene unas manzanas. Entonces, ante la pregunta de ¿te gustan los plátanos?, el estudiante de la derecha tiene que contestar: no, no me gustan los plátanos, me gustan las manzanas. A lo que le pregunta al siguiente estudiante de la derecha: ¿a ti te gustan las manzanas? En ese momento, igual que hace ratito, el de la derecha toma una carta y saca una imagen de unas fresas. Entonces, a la pregunta contesta: no, no me gustan las manzanas, a mí me gustan las fresas, y así se hace un trabajo colaborativo y de práctica. Dentro de la práctica guiada tenemos diálogos y roleplay. Se clasifica como actividad guiada porque no tienen todavía completamente libertad los estudiantes de producir la lengua que ellos quieran. Nosotros les vamos a brindar algunos ejemplos de algunos diálogos. Podemos inclusive usar a la mascota de la clase para que presente algunos diálogos, 1 o 2 diálogos, para que los alumnos se basen en ellos y puedan crear los propios. El uso de diálogos va a ser un poco más frecuente con los niños de 5 a 7 años. Podemos pedirles, por ejemplo, de tarea que traigan algún objeto inusual, ¿no?, de su casa, y que no se lo enseñen a nadie. Tenemos que asegurarnos que sepan muy bien cómo se dice ese objeto en la L2. Entonces los vamos a poner en parejas y van a tener que crear un diálogo tratando de descubrir qué es lo que tiene cada uno en su bolsillo guardado. Por ejemplo, podemos empezar el diálogo así: ¿qué tienes en el bolsillo? No te voy a decir. ¿Es un animal? No, no es un animal. ¿Es algo que se coma? Sí, sí se come. ¿Es una fruta? No. ¿Es una verdura? Sí. ¿Es de color amarilla? No. ¿Es color verde? Sí. Es un limón. Por otro lado tenemos el roleplay, ¿no? Los roleplays son un poquito más complicados porque requiere que los niños entiendan que están saliéndose de su realidad, ¿no? Y ya sabemos que los niños de 5 a 7 años no son capaces de entender esto. Entonces el roleplay lo vamos a estar usando con niños de 8 años en adelante. Les podemos dar el ejemplo de cómo hacer un roleplay. Primero tienen que escribir su diálogo, posteriormente tratar de aprendérselo y presentarlo ante todos, ¿no? Entonces les damos el siguiente ejemplo. Hola, buenos días, ¿puedo ayudarte? Sí, claro. Quisiera ordenar un helado. Aquí tienes. ¿Cuánto te debo? 45 pesos. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Como pueden ver, es un diálogo muy cortito y muy simple. No les va a costar trabajo elaborarlo y no les va a costar trabajo memorizarlo.
Obviamente, si presentamos este tipo de roleplay, podemos preguntarles a los demás estudiantes que están escuchando en dónde creen que están, o pueden inclusive predecir qué va a pasar. Inclusive si tenemos alumnos con un poquito mayor uso o conocimiento de la L2, podemos darles tarjetitas. Unas tarjetitas donde viene su rol descrito. Por ejemplo, tenemos la tarjetita del cliente. Es un sábado por la tarde, entras a un local. Aquí hay una lista de cosas que tienes que comprar. 1, una barra de chocolate. 2, una bolsita de papas. 3, una botella de refresco de limón. Y tenemos la segunda tarjetita con el segundo rol, que es dependiente. Tú trabajas en un local, es sábado por la tarde, un cliente entra. Estos son los precios de algunos de los productos que tú vendes. Una barra de chocolate, 5 pesos, una bolsa de papitas, 4 pesos, una botella de refresco de limón, 6 pesos. Ya sea que decidan usar el diálogo o el roleplay, cualquiera de las dos actividades son muy útiles para ayudar a desarrollar la actividad oral en nuestros alumnos. A diferencia de los textos, donde normalmente encontramos que se habla en tercera persona, cuando los alumnos usan diálogos o roleplay, pueden hablar en primera persona y en segunda persona. Se hace uso y práctica de hacer preguntas, contestar preguntas, aprenden a usar algunos pedacitos de lenguaje, ¿no? Como ciertas expresiones o estructuras que les sean útiles para su vida cotidiana. También se empieza a hacer uso de diferentes aspectos que se hace uso en la lengua hablada, por ejemplo, los diferentes tonos de voz, las entonaciones, las expresiones faciales, etc. Pasamos ahora a descubrir cómo son las actividades libres. Estas son algunas de sus características. Las actividades libres prestan más atención al contenido y al mensaje, no tanto a la lengua en sí. Se hace uso de una comunicación más genuina. Aquí es donde podremos descubrir si los alumnos entendieron o no un tema y si de verdad pueden usarlo en la L2. Como dijimos hace rato, las actividades libres se concentran más en comunicación y expresar sentimientos o pensamientos que en la corrección de la lengua. Las intervenciones y el control del maestro es mínimo. El tipo de ambiente debe de ser muy informal y cero competitivo. Normalmente se tiene un ambiente más divertido porque se tiene como elemento principal los juegos. El primer ejemplo que tenemos de actividades libres se va a desarrollar en parejas. Este es de hecho un ejercicio que disfruto mucho haciendo con mis alumnos adultos también. Tenemos, por ejemplo, si estamos enseñándoles a los niños cómo dar direcciones, una vez que ya hayan obviamente visto bien este tema, los dividimos en parejas. Al estudiante A le damos un mapita con cierta información y al estudiante B le damos otro mapa con otra información distinta a la del estudiante A. Entre los dos tienen que practicar el preguntar cómo llegar a cierto lugar y cómo dar direcciones para llegar a cierto lugar. Aquí, como verán, no se les da ninguna guía, no se les da ningún ejemplo. Ellos solamente tienen el material que es de trabajo y con este material ellos tienen que ser capaces de saber comunicarse. Otra actividad que los niños de 5 a 7 sobre todo van a disfrutar es un dibujo. Podemos darles un dibujo donde aparezca una niña y un niño y les decimos que los estudiantes A van a dibujar a la niña y los estudiantes B van a dibujar al niño. Ellos van a tener completamente la elección libre de usar los colores que ellos quieran. Mientras ellos están coloreando, nosotros pasamos monitoreando qué están haciendo
Y una vez que terminen de colorear, los juntamos igualmente en parejas, estudiante A con estudiante B, y podemos pedirle al estudiante A que describa de qué color es la falda de la niña, el moño de la niña, el cabello de la niña, etc. Un ejemplo de una actividad grupal, que es una actividad libre, es, por ejemplo, buscar, muchas veces en los libros de L2 que usamos ya vienen algunas imágenes, ¿no?, que cuentan una historia, o podemos fácilmente hacer uso del internet y buscar una historia que sea contada a través de imágenes. Recortamos las imágenes, las revolvemos, les damos una imagen a cada estudiante, y lo que tienen que hacer como primer paso es describir qué es lo que están viendo. Una vez que todos los alumnos hayan hablado, podemos hacerlo, no sé, de cada 5, cada 10, dependiendo de qué tan grande esté nuestra clase. Si son 20 alumnos, quizás los dividimos en 2, ¿no? 10 y 10 alumnos. Si son 10 alumnos, pues es muy fácil trabajar con esta cantidad de información, ¿no? Esta actividad, de hecho, es un poquito más usada y más apta para niños de 8 años en adelante. Entonces, una vez que ya cada alumno haya descrito qué es lo que tiene su imagen, tienen que comunicarse entre ellos y ordenar las imágenes según cómo fueron pasando los eventos, cómo piensan ellos que fueron pasando los eventos en la historia, y al final contarla a todos. Una actividad más que es libre y se puede hacer grupal es haciendo uso de un memorama. Ustedes reparten las tarjetitas entre todo el grupo, y lo que tienen que hacer los alumnos es ver bien que tiene su tarjetita. En este caso, por ejemplo, si es un memorama de animales, van a encontrar 2 tarjetitas de elefante, 2 tarjetitas de una foca, 2 tarjetitas de un cocodrilo, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ellos es ir con todos los estudiantes, hablar entre sí y encontrar a su pareja. Otra actividad que igual para los niños chiquitos o para los niños de 8 en adelante, o inclusive también los adultos, es muy divertida, es hacer una tablita donde incluyamos a todos los estudiantes del aula, pongamos todos sus nombres y pongamos, por ejemplo, los días de la semana, de lunes a domingo. Y lo que les vamos a pedir es que vayan a entrevistar a todos los compañeros, una entrevista muy rápida, muy directa, en donde les vamos a preguntar cuál es el día que te gusta más y por qué. Los estudiantes van a llenar esta tablita. Por ejemplo, si yo me estoy entrevistando con Carlos, voy a poner nombre Carlos y le voy a poner una palomita en el día jueves, porque para él es su día favorito. Y voy a poner abajo con una oración muy cortita: le gusta porque ve su programa favorito. Al final, ya que hayan pasado con todos sus compañeros, se vuelven a sentar y se reporta toda la información que obtuvieron durante esta actividad.